Vida y Salud llega en nombre de la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco con José Montesco. CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, y Farmacia SA del Oeste. Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien. Buenas noches, bienvenidos a la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y también en presencial a través del canal de YouTube Vida y Salud BQTO. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a hablar sobre un tema interesante con un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre los estudios con contraste o sin contraste. ¿Qué es mejor, contraste o no contraste? Y para ello te contamos con el invitado de la noche de hoy, que ya está aquí en el canal, y le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Quiero que por favor te presentes para que todos los que nos están escuchando y nos van a ver por el canal de YouTube sepan quién tengo yo hoy en los micrófonos y enfrente de las cámaras. Bueno, mi nombre es Daniel Lozano. Yo soy licenciado en radiodiagnóstico. Tengo una empresa que se llama Lozano Imágenes y me especializo en llevar coordinación de servicios de imágenes. Desde el personal que allí labora, coordinar los estudios que se realizan, específicamente en tomografía y radiología convencional. ¿Okay? De momento laboro en la Policlínica San Javier del Arca y en el Hospital Adventista de Venezuela. También llevo un servicio de tomografía en Valera, en el estado de Trujillo. Y bueno, lo que realizamos es eso, estudios contrastados o simples de tomografía, y programamos estudios radiológicos en radiología convencional. Fíjense que es muy importante y por eso tenemos hoy la presencia de Daniel. Por la trayectoria, lo estuve viendo por sus redes sociales y todo el profesionalismo que él maneja, porque el tema tiene que ver con lo que él realiza, que es los estudios con contraste o sin contraste. En vista que hay muchos mitos, hay muchas realidades o verdades sobre el contraste o no tener un contraste en un estudio. Para comenzar, quiero que me digas, ¿qué es un contraste? Para que todo el mundo empiece a ambientarse en el tema. Mira, los medios de contraste son colorantes artificiales que nosotros ingresamos al cuerpo a través de la cateterización de una vena para ver la circulación o las fases arteriales y venosas dentro de un segmento anatómico en estudio. Okay. Hay que enfocarnos en que hay distintos tipos de contraste y se utilizan para distintos tipos de estudios. Tenemos contrastes para radiología convencional, como tenemos contrastes para tomografía y para resonancia. Muy bien. Fíjense que entonces contraste es una sustancia que se administra al cuerpo. Hay la vía endovenosa mencionaste, pero también hay la vía oral. Hay la vía de administración del contraste puede ser enteral o oral, endovenosa, arterial directamente en el caso de hemodinamia. También tenemos intracanicular para visualización de fístula, y todo va a depender del método de acción que vamos a utilizar para obtener la imagen de la región anatómica estudiada. ¿Qué sustancias utilizamos como contraste? Hoy en día utilizamos gadolinio en el área de resonancia. Es un ácido de gadodiamida realmente, no es gadolinio como tal. En tomografía utilizamos medios de contraste iónicos, hidrosolubles, yodados. Perdón, no iónicos y iónicos, hidrosolubles yodados. Estos son eso es una sustancia que ella es radiopaca a las de rayos X, y nosotros la podemos diferenciar de una manera más hiperintensa en la imagen. Entonces la podemos seguir a través del trayecto arterial o vascular del cuerpo a medida que vamos haciendo el recorrido con el tomógrafo, o podemos visualizarlo también en proyecciones al momento de realizar radiologías convencionales. Esa sustancia hablaste que tiene yodo y hay sustancias sin yodo, ¿o me equivoco?
¿O todas El tienen que yodo, tener yodo? todas tienen el yodo. El yodo es el principio activo por el cual, por ser un metal, Ujú. va a ser radiopaco a las de rayos X. Ok. ¿Qué pasa? Que el yodo en el contraste que es no iónico viene Ujú. envuelto en una proteína que evita el contacto directo con el paciente y reduce las probabilidades de tener una reacción alérgica al mismo. Ok, ahí viene un mito. Muchas personas le temen cuando hablamos de contrastes porque yo soy alérgico a yodo. En esos casos, ¿se usa o no se usa cuando la persona se ha determinado que es alérgico a yodo? Mira, esto es interesante, ¿por qué? Porque básicamente tendríamos que interrogar muy bien al paciente y determinar qué es la alergia, a qué le está llamando de la Es alergia, porque correcto. eso es muy importante. Muchas veces la gente dice, hey, yo me comí un pescado, entonces el Ujú. pescado viene del mar, en el mar hay yodo, soy alérgico al yodo. Es correcto. Y no es de esa manera, ¿ok? Hay que interrogarlo bien para ver si a lo mejor fue que se consumió un pescado en mal estado, eso vino alguna indigestión y él lo está considerando como si es una alergia. Entonces, lo interesante acá es tener un personal altamente capacitado que sea capaz de interrogar al paciente. Esto lo hace el médico radiólogo, lo hace la enfermera, lo hace el mismo licenciado en radioimagenología y detectar de verdad a qué está haciendo tú la alergia o no alergia. Otra cosa, el yodo del medio de contraste no es el mismo yodo que está en el mar, no es el mismo yodo. Es correcto. Si nos vamos desde la parte química, Ujú. tenemos variantes en la tabla periódica donde tenemos yodo 131 que se utiliza para destruir un cáncer de tiroides, pero también tenemos el Ujú. yodo de la sal común. Entonces Ujú. hay que de verdad ver qué le está llamando alergia, qué fue lo que ocurrió y dependiendo el caso, el médico radiólogo puede desensibilizar al paciente. Se le pueden dar loratadina por unos 3 días antes o una desloratadina unos 3 días antes para cortar los efectos histamínicos al momento de la reacción alérgica y unos 40 minutos antes de la realización del estudio se le puede colocar una hidrocortisona, un clorotrimetón, dependiendo de lo que el médico radiólogo sugiera. Fíjense que es muy importante aclarar esto a los que nos escuchan y nos están viendo, porque hay ese mito y ese temor. Soy alérgico a yodo, no me pueden poner sustancias con yodo, y tú lo dijiste muy claro. Existen muchas composiciones de yodo que no son las mismas a las que estamos acostumbrados. En caso de que dudamos y no sabemos bien, porque cuando decimos somos alérgicos nos dan una especificación clara de qué es una alergia. Vamos para que la gente entienda. Cuando yo soy alérgico a una sustancia, ¿qué realmente significa ser alérgico? Mira, principalmente y desde el punto de vista radiológico, Ujú. cuando entras en contacto con la sustancia que es el medio de contraste y tienes una reacción alérgica al yodo, se libera una reacción histamínica en el cuerpo. Es correcto. Entonces, los receptores o los quimiorreceptores H1, H2, H3, ellos al liberar histamina en el cuerpo, esta histamina se va a adherir a ellos y es donde surgen las complicaciones, llámese la picazón en la Empieza con la garganta, tosecita. la tosecita, la bendita tosecita, se te cierra la glotis, puedes tener urticaria, manchitas en la piel, un rash cutáneo, Ujú. pero también es importante clasificar cuáles son los niveles de estas reacciones alérgicas, Es correcto. porque es muy distinto tener una reacción alérgica leve, una manchita, una picazón, Ujú. algo ligero, a tener una reacción complicada que nos puede llevar inclusive hasta la muerte del Que es el paciente. edema de Un glotis edema de glotis, es vasoconstricción, entonces correcto. también en qué condiciones está el paciente. Es Y eso es muy correcto. importante. Muy No a todo paciente se le puede mandar a hacer un estudio contrastado. Eso tiene que venir determinado por el médico tratante, pero lo más importante, doctor, es que exista la interconsulta médico especialista, médico radiólogo. muy bien. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, esto es algo que se ha perdido, Sí. que es que el médico viene y mira, yo solicito hacer un estudio de tomografía abdominopélvica, ajá, chévere, vamos a poner el doble contraste. Ves al paciente hipertenso no controlado, miles de alergias, función renal que no está adecuada, 97 años, 2 infartos. Ok, ya, pero tú estás viendo al paciente, entonces vamos a hacer una interconsulta con el médico radiólogo, que es el especialista y es la pieza más importante del servicio de radiología, y él te indicará bajo qué modalidad puedes estudiar la patología del paciente. Fíjate que Daniel mencionaste algo muy interesante que creo que no se da en la práctica diaria. Es una entrevista previa, cuando, no sé si me equivoco, cuando se solicita el estudio prescrito por el médico, inmediatamente vas al centro donde van a hacer el estudio, le hacen los cálculos, sale
tanto, le da la cita y usted está a tal hora. Pum, llegó el paciente de una vez, con contraste, ¡pam! Creo que harán ahí rapidito un interrogatorio. ¿Usted es alérgico? Creo que será la única pregunta que da. Y pum, toman la vía y ponen el contraste. No hay una entrevista previa, o no sé, me vas a corregir esa afirmación que estoy dando, pero mis pacientes nunca me han dicho, ay doctor, yo tuve primero una consulta con el radiólogo, el médico de imágenes para el estudio y después fue que vino. Eso me lo vas a responder en el próximo bloque. Por supuesto, damos las gracias a los patrocinadores como es CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la clínica ID, que queda en la carrera 16 entre calles 43 y 44. Como lo sabemos, CIRA es un centro especializado para las adicciones. Si tú sufres de una adicción que es un consumo de sustancia o adicciones por comportamiento, CIRA es el centro ideal para ti, pero tú tienes que estar consciente que tienes una enfermedad crónica como es la adicción y que requieres un tratamiento. Para eso contamos con especialistas como son psicólogos, psiquiatras, internistas, cardiólogos y todo lo relacionado con el área de la salud que te van a diagnosticar y dar un tratamiento adecuado para tratar una enfermedad como es la adicción. Él viste que es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, pero no se cura. Y como dice el eslogan, para que tengas una vida libre de dependencia. Ya sabes, CIRA, Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, llegó en Centro Occidente y está a la disposición de tratar esas enfermedades. Fin de la publicidad. También damos el agradecimiento a la farmacia SAT del Oeste y la atención integral de la mujer y del hombre. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con el tema de hoy. Estudios de imágenes, con contraste o sin contraste. ¿Qué es mejor para eso? Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez y la invitada de la noche de hoy, como es Daniel, quien nos está hablando de un estudio importante de imágenes, con contraste o sin contraste, bien sea tomografía o resonancia, que se utiliza mucho en diferentes patologías. La pregunta que quedó en el aire. Hablaste en el bloque anterior de que debe existir una entrevista previa que debe tener el paciente con la persona que va a hacer el estudio para detectar las condiciones y ver si ese paciente es candidato de usar contraste o no contraste. ¿Eso se da en la práctica diaria, sí o no? Con regularidad, sí. ¿Okay? Con regularidad es el deber ser. Es el deber ser. Es el deber ser. El deber ser, sí. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Ajá. Aquí hay un tema muy importante que también es el trabajar con volumen, sin volumen, el trabajo remoto de muchos profesionales que en ocasiones no se encuentran en los servicios. Y la idea es retomar. Vamos a retomar el hacer la entrevista previa, identificar los pacientes. Mira, parte de lo que yo hago en la empresa cuando tomo un cliente es eso, es estar presente en el servicio. Mira, hay un técnico que está haciendo los estudios, yo puedo aprovechar y pasar a un paciente, venga para acá, vamos a hacer la entrevista. Exacto, sin meterme en aguas más profundas. Yo no soy médico, pero yo puedo tomar toda la información del paciente y enviársela al doctor, facilitar este paso que hay entre el médico y el técnico, que el doctor está ocupado informando, el técnico está ocupado haciendo los estudios. Lo que tratamos es de hacer esa coordinación, ¿okay? Hacer ese diagrama de flujo que nos enseñan en la administración. Y trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, con un equipo multidisciplinario, que es lo más importante. Okay. Pero entonces, la respuesta fue que no se está haciendo. Señores, hay que retomar y hay que ser muy cuidadoso a la hora de. ¿Por qué te digo eso? Porque no todos aplican para usar contraste, ni todos aplican para no usar contraste. Ahora te pregunto, ¿es necesario o quiere decir que mientras más contraste yo tenga en el estudio, es mejor el estudio? Eso le da la calificación de mejor. No, okay. Porque vamos a separar las aguas, como dicen por allí. Es correcto. ¿Un estudio simple o un estudio contrastado? Muy bien. Un estudio contrastado con la cantidad necesaria de medio de contraste o sin la cantidad necesaria, y esto me va a dar un mejor o un peor diagnóstico. Muy bien. O una mejor calidad de imagen. Son dos cosas distintas. Yo puedo, por ejemplo, hay múltiples diagnósticos, por ejemplo, una CB
Nosotros no requerimos de momento utilizar el medio de contraste para verlo. Un paciente politraumatizado, un tórax con un EPOC por una tomografía de tórax. El método que vamos a utilizar cuando tenemos algún tipo de traba para colocar medios de contrastes iodados, eso también hay que tenerlo en cuenta, por tomografía, podemos pasar a resonancia. Okay. Hay una diferencia muy importante entre los métodos, que es que la resonancia me da caracterización de tejido y la tomografía me da resolución temporoespacial. Pero todo esto tiene que ir de la mano de la consulta con el médico radiólogo y el médico especialista, que es el tema que estamos tratando adicional. Ahora bien, hay estudios contrastados que requieren una cantidad superior de medio de contraste. Sí, está el caso de las angiotomografías. Si usualmente tú utilizas medio cc o un cc por kilogramo peso para hacer un estudio contrastado, en una angio puedes duplicar inclusive la cantidad de contraste. En esos casos sí necesitas doble contraste. El doble contraste no tiene que ver con la cantidad de contrastes, que eso es un tema muy específico. Mucha gente tiene órdenes médicas donde te dice tomografía de cráneo doble contraste. No. El doble contraste es una expresión que se utiliza para identificar una tomografía abdominopélvica que va a tener una vía de entrada enteral y una vía de contraste arterial o endovenoso. Eso es el doble contraste. Y es enteral. Exacto. Dos medios de entrada al cuerpo, no dos tipos de contraste ni el doble de cantidad. Un cuello doble contraste, si tú tienes un problema en esófago y tienes que identificar algo con, tragando el contraste para ver la luz, a ver si hay alguna estenosis. Un tumor. Exacto, un tumor, un SEA de esófago. Tú puedes solicitar el doble contraste. Y volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, identificar el tipo de paciente, identificar el tipo de estudio. Es correcto. Ahora te pregunto, la prescripción. A veces da tristeza, no sé si a ti, cuando te llega el papelito. De broma ponen el nombre, la edad si acaso. Y el estudio. Estudio. Sí. Y el mago Berlín, adivina qué quiere el médico con ese estudio que yo busque. Así pasa con los estudios de imagen en todas las categorías, desde la rayos X hasta la resonancia. ¿Por qué los médicos no son más exhaustivos a la hora de hacer la referencia para el estudio, explicando un breve resumen del caso para que tú como imagenólogo o como técnico radiólogo sepas lo que quiere el médico que le busque? Mira, una respuesta política es que la mayoría de las solicitudes para estudios que vienen de parte de médicos especialistas del sector privado pueden llegar con un diagnóstico más específico en la orden médica. Sin embargo, esto cambia y esto se modifica de acuerdo a dónde está el servicio ubicado. Por ejemplo, si estoy ubicado cerca de un hospital, cerca de un seguro, cerca de un CDI, vamos a entender también que la morbilidad es alta, entonces tú tienes que solicitar rápidamente, dame una tomografía de cráneo por traumatismo craneoencefálico, págata, y hágale esto, y hágale lo otro. Y ahí es donde tú ves las órdenes médicas con más fallas. Pero a que sea tú estás poniendo por traumatismo craneoencefálico, te da dando una lucecita. Sí. Hubo un golpe, un traumatismo, pero cuando te dicen tomografía con contraste de cráneo. ¿Y usted por qué tiene? Sí, exacto. Entonces tienen que empezar a interrogar al familiar, al paciente, qué le pasa en la cabeza porque le están pidiendo eso. Sí, eso es un tema de discusión porque realmente hay muchas órdenes que vienen con falla y bueno, ahí es donde tiene que entrar la pericia entonces, ya sea del gerente, del coordinador del servicio, del técnico, del médico, para dilucidar qué es lo mejor para el paciente. Y eso lo único que hace es atrasar el trabajo, atrasar el diagrama de flujo y perder un tiempo, perder entre comillas, es un tiempo valioso, pérdida en la adquisición de imágenes, pero es necesario para ver qué es lo que tiene el paciente. Porque estás perdiendo tiempo valioso de la persona tuya, del trabajador y del paciente. Tiempo, dinero. Porque muchas veces vas a hacer un estudio que no era eso lo que quiere el médico. Por falta de información. Tú dijiste que por volumen, porque estoy en público, hay más gente, en privado hay menos, y yo me dedico. Pero es que he visto referencias en privado igualitas que en público, teniendo no volumen. ¿Y cuánto te puede quitar a ti un breve resumen de casos si tienes el paciente ahí mismo y estás solicitando el estudio porque quieres a través de un estudio otra cosa, no hacer el diagnóstico? Es que ya tú tienes el diagnóstico en la mente y
te lo va a confirmar el Vas a estudio. corroborarlo. No es que el estudio te va a sorprender a ti. No, de hecho es que el diagnóstico de un paciente, doctor, estamos claros que es la unión de varios elementos y de varios Obvio. paraclínicos. Si tú quieres ver qué es una lesión tumoral en un paciente, tienes que hacer una biopsia. Eso es lo que te va a dar nombre y apellido, no hay de otro modo. Te apoyas en paraclínicos como el servicio de imágenes, te apoyas en laboratorios, te Claro. apoyas en la clínica del El paciente, que examen también es físico. importante, el examen físico del paciente. El interrogatorio. Sí, es un conjunto de elementos que indudablemente, mientras mejor calidad ofreces, pues es mejor para el paciente. Aquí el único que pierde y gana es el paciente. Es correcto. Y lo paga con la vida, que es lo peor. Y fíjate que le pasa no solo a ustedes. Los patólogos siempre vienen diciendo, cónchale, qué adivino, me llegó una pieza de tal cosa, hágale biopsia. ¿Y qué será de esto? ¿De dónde? El paciente fumaba, no fumaba, ¿de dónde? Fumaba, no fumaba, es de la cabeza, Sí. es de los pies, ¿de qué? Y ¿será que es maligno? ¿Está sospechando que es un cáncer? No es un cáncer. Eso. Ahora te pregunto, con respecto, seguimos a los contrastes. Muchas veces me pasa a mí que yo como médico te estoy solicitando una tomografía simple porque yo estoy llevando el caso y yo considero que ese paciente, por ejemplo, con un cáncer, ya yo sé lo que tiene y lo que voy a hacer seguimiento de un tratamiento. Y para mí es más fácil la simple que la contrastada por también costos. Y viene y me la echan para atrás porque no, la persona que recibió esto dice, doctor, que es con contraste. Si sin contraste no la puede hacer. Yo digo, ay, qué bueno es ella. O qué buena es esa persona. Me está a mí poniendo en duda lo que yo quiero. ¿Por qué ocurre eso? Falta de información, la manera en la que se dicen las cosas. Nada cuesta. Si tú crees que hay, exacto, si tú crees que hay algún tipo de error, duda, falla, llámelo como lo quiera llamar. Señora, ¿tiene el número de teléfono del médico tratante? Sí. Doctor, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es la doctora fulano, el doctor fulano, el licenciado tal. Mira, usted me mandó aquí un pacientico para visualizar un aneurisma. Ajá, o quiero ver un problema hepático. En mi caso, un tumor. Un tumor. Mire, el estudio que le vamos a realizar pudiera quedar de mejor información si le colocamos el medio de contraste y tal, tal. No, mira, usted le expone el caso, mire, yo lo requiero simple, ya yo sé lo que tiene, yo sé la expansión, yo operé, yo hice. Perfecto, no se preocupe, se lo vamos a realizar. Por favor, si tiene algún paraclínico adicional, un estudio anterior me lo deja porque es muy importante los estudios anteriores en imágenes para que el médico radiólogo también no haga lo del patólogo. Tomografía de abdomen, un tumor o me falta el ovario, pero ¿y este paciente fue operado, no fue operado? ¿Qué es lo que se ve en el otro estudio? Entonces, ellos requieren toda esa información también. Ok, fíjate que nos queda tiempo. Bueno, en el próximo bloque te dejo la pregunta. Lo otro que pasa es el costo de los estudios. Los estudios, por supuesto, con contraste y sin contraste, tienen precios diferentes. Y a la larga, muchas veces el paciente no tiene para hacerse el estudio y la enfermedad sigue avanzando, pero eso me lo respondes en el próximo bloque. ¿Por qué la diferencia de precio y por qué queremos inclinar la balanza uno u otro? Vamos, por supuesto, a entrar en publicidad con la atención integral de la mujer y del hombre, lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, hospital privado, primer piso, consultorio número 20. La atención integral de la mujer y del hombre es un instituto, es un centro que se dedica a la prevención. El objetivo primordial es prevenir aquellas enfermedades que no empiezan a aparecer y minimizarlas, por supuesto, y tratarlas. La idea es eso y el objetivo. Para ello contamos con especialistas que se van a encargar de atender hombres y mujeres en sus patologías. Entonces ya sabes, la atención integral de la mujer y del hombre es el lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la 55, primer piso, consultorio número 20, hospital privado. Ya sabes. Fin de la publicidad, vamos a compromiso en la estación. Ya regresamos con el invitado de la noche de hoy, como es Daniel, quien nos está aclarando todos los mitos y verdades sobre contraste o no contraste en los estudios de imágenes. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en la ventana de la salud, como es Vida Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, el invitado de la noche de hoy, como es Daniel, quien nos está aclarando todos los mitos y verdades de los estudios de imágenes, contrastados o no contrastados. La pregunta que quedó en el aire es si es mejor o peor tener contraste o no contraste y por qué la balanza siempre se inclina a un contraste o a dos contrastes.
¿Tiene que ver con realmente es mejor eso o tiene que ver la parte económica o tiene que ver otros intereses de por medio? Todo se adecua al contexto, todo se adecua a la realidad. El estudio, hay ciertos estudios que requieren ciertos parámetros como el uso del medio de contraste, inclusive más o menos técnica, que también eso no se ha hablado. Vamos entonces a la gente ponerlo en contexto. ¿Cuáles en líneas generales? Porque no todo se aplica como las recetas de cocina, pero en líneas generales, ¿qué patologías necesitan un estudio de tomografía sin contraste? ¿Qué me da esa información precisa y concisa? Traumatismos. Por Traumatismo lo general, los craneoencefálico. traumatismos, el politraumatizado, De cualquier órgano. reconstrucciones tridimensionales de articulaciones. Hoy en día está en boga mucho el uso de la tomografía de cuerpo entero de baja dosis. Un ACV, un accidente cerebrovascular, un síndrome hipertensivo, una tomografía de oídos, una perforación de tímpano. Eso es tomografía sin contraste. Un tórax, exacto. Un tórax. Una tomografía de tórax por una enfermedad respiratoria. Un tumor que yo le estoy haciendo seguimiento y viendo la respuesta al tratamiento, ver si bajó de tamaño, no bajó de tamaño, esas cosas. Ahí hay que aclarar si deseas visualizar los anexos, si deseas visualizar si están tomados ciertos vasos por donde está ubicada la lesión tumoral. Pero ya tenemos el diagnóstico y todo, ya fue estudiado, lo que estoy viendo es el seguimiento al tratamiento. Estudios anteriores y tomografía simple. Correcto, listo. Comparativo. Muy bien, con contraste, tomografía con contraste. Lesiones ocupantes de espacio, pacientes oncológicos en la mayoría. Que vamos a detectarlos por primera vez. Y siempre y cuando, no, y los seguimientos, los controles, pero siempre y cuando el paciente reúna las características necesarias para colocarse el contraste. Que condiciones estén buenas, que no tenga patologías conmóvidas, que me hagan que ese contraste me lo va a poner peor. Sí, de hecho, hay una serie de elementos que debe cumplir el paciente. No ser alérgico al medio de contraste, de ser alérgico al medio de contraste a un fármaco o una comida, notificarlo. La función renal, recordemos que, vamos a hablar sobre esto, el medio de contraste se elimina, el yodado se elimina 95% a través de la orina, riñón, en excreción renal. Debe tener un riñón. ¿Y qué es lo primero que yo voy a ubicar para ver cómo está? Urea y creatinina no mayores a 15 días preferiblemente. Usualmente se decía de 2 días antes, un día antes. Pero mientras menos tiempo, muchísimo mejor. ¿Por qué decimos 15 días? Porque también hay una realidad donde una urea y una creatinina te vale 5 o 10 dólares. El paciente está tratando de reunir los 150, 120, 200 dólares que vale el estudio. Bueno, vamos a tomar estos 15 días. Y aún así, si el paciente está en el borderline, o sea, está en el límite superior de urea y de creatinina o tiene algún problema renal, usted solicita un informe del médico nefrólogo, de un médico nefrólogo que autorice el uso del medio de contraste. Porque recordemos que en la medicina es muy importante la balanza riesgo-beneficio. O sea, yo tengo un riesgo colocando un contraste, pero si mi beneficio es mayor, es como el tema de la imagen con un paciente embarazado, una plaquetora. Pero si el paciente está embarazado, chévere. ¿Cuántos meses de embarazo? ¿Pasó la organogénesis? ¿No la está? Protección fetal. Yo tengo medios que protegen al paciente, medios de protección radiológica, distancia, blindaje. Puedo modificar los protocolos en el equipo para tener menor cantidad de radiación. Y muchos mitos donde la gente cree que porque me estoy haciendo un estudio voy a tener un daño. Recordemos que los daños en radiología son estocásticos o son determinísticos. O sea, o los puedo ver de momento o los puedo ver a largo plazo. Y una dosis de radiación de una tomografía es muy poco probable que te haga un daño mayor con el tiempo. Eso no me adelante, eso más adelante. Vamos a las patologías con contraste, entonces las condiciones que el paciente tenga una función renal muy bien o controlada. Exacto. Porque es necesario el estudio, como estamos diciendo, riesgo-beneficio. Inclusive, un paciente que tiene una función renal alterada y está en diálisis, yo puedo hacer el estudio en la mañana, pero de aquí te sales a diálisis y te limpio. Y listo. Correcto. Igual cuando uno aplica tratamiento de quimio. Si estás con diálisis, pongo la quimio y váyase después de la diálisis y listo. Exactamente. Muy bien. Otras patologías que esté controlada desde el punto de vista cardiovascular, que tenga unas buenas condiciones, porque si es un paciente con cáncer y la quimioterapia lo ha golpeado un poco, no puedo meterle un contraste porque va a ser peor. Exacto, ahí es donde te digo que empieza la balanza riesgo-beneficio, porque por más que pudiera estar golpeado, pero yo tengo, Dios guarde, una lesión
que se está comiendo una metástasis y Sí, necesito que estoy colocar el viendo que no me contraste, está dando el tratamiento lo que yo espero. o me apoyo en otros paraclínicos. Ah. Bueno, voy a hacer una resonancia simple que me da caracterización de tejido, Eso es lo hago que... el laboratorio, hago un gammagrama, o sea, hay O muchas sea, paso entonces de una tomografía con contraste a una resonancia simple de momento. y evito el contraste. Sí, está. Ahora vamos con la resonancia. Resonancia simple. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué patologías? Mira, eso tiene que ver mucho con qué necesito ver y en el contexto también tu poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que en Venezuela o en Barquisimeto, para que hablemos Sí, con propiedad, una tomografía te cuesta entre 45, 40 o $50 simple, una resonancia te está costando 160, 150, son 3 veces el costo. 3 veces el valor. Y tú me dices, bueno, ¿qué patologías? Porque yo puedo ver una ACV, yo puedo entrar, mira, vamos a poner en contexto, tengo un paciente que tiene Los ACV, ponle el ACV que es lo muy frecuente ahorita. Exacto. Me llegó a la emergencia el ACV, trastornos neurológicos. Entro con una tomografía solamente simple, para descartar. Hemorrágico, $40. Exacto. Porque yo quiero saber si es hemorrágico o isquémico. Paso de ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Resonancia, una difusión. Sin contraste. Sin contraste. Hago una difusión y veo cómo está el paciente, dónde está la ACV. Las horas también son importantes. Realizarlo después de una ventana determinada de tiempo. Todo eso influye. O de una vez me voy a la resonancia. Porque si está en capacidad, lo que pasa es que también si el paciente está en el evento, tiene movimientos involuntarios. Entonces yo tengo que saber que en resonancia el movimiento no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque duró 25 minutos haciendo el estudio y en tomografía son 30 segundos y en un equipo de multidetector más grande hasta en 12 segundos saco un estudio. Muy bien. Ahora vamos resonancia con contraste. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué patologías? Casi las mismas patologías que por tomografía con contraste. Un paciente oncológico, lesiones tumorales y en casos más específicos donde podemos visualizar problemas arteriovenosos, malformaciones, angioresonancia que también existe, angioresonancia, angiotomografía. Fíjate lo importante cuando el médico está ubicado en el estudio y en la patología del paciente para ver cuál es el estudio que le va a dar mejor la información. No por el tipo de estudio, porque estamos pensando y todavía en el siglo XXI que la resonancia es mejor que tomografía, que eco y que rayos X. Cada estudio para mí tiene su objetivo y tiene su finalidad si yo lo sé utilizar. Y como te dije en uno de los bloques, yo no voy a esperar que el estudio me dé la información, me dé el diagnóstico. Ya yo tengo que tener un diagnóstico y lo que voy a confirmar ese diagnóstico. Formar parte de los paraclínicos. Otro error que veo mucho, que viene el imagenólogo, quien hizo el informe y me pone adenocarcinoma de estómago por una resonancia. Y digo, wow, este tipo sí es bravo, por no decir la palabra en público. Ya me dijo el tipo histológico por imágenes. ¿Por qué me están poniendo por imágenes diagnósticos patológicos? ¿Qué está pasando ahí? Puede ser porque ya tiene unos paraclínicos, un antecedente, interrogó al paciente. No tienes la biopsia. Ajá. No tiene biopsia. Pero no hay... me estés justificando el error. No estoy justificando el error. Estoy dándote la explicación de que claro. ese diagnóstico que usted me está diciendo, por lo general, en la conclusión de un informe médico, te va a decir, estudio, te explica cómo se ve la imagen, hipodenso, hiperdenso, captó, no captó, que puede tener correlación con adenocarcinoma de tipo tal. Se sugiere complementar con biopsia. Es el deber ser. Lástima que no tengo ejemplo, porque no me dice eso tan bonito que tú dices. De una vez me pone tipo histórico y le digo, este sí es verdad. ¿Cómo se la juega? Y pum, le hago la biopsia, es un sarcoma. Ah, te quedaste mal parado. Los tumores cerebrales, enseguida le ponen, es un astrocitoma, un glioblastoma. Caramba. Por las características. Por las características, exacto. Pero te estás como jugando y te la estás dando de que eres Dios y que con una imagen te va a estar dando un diagnóstico patológico. Y no, la medicina 2 y 2 no son 4. Sí, habría que ver de qué... No es fácil. Habría que ver el informe, claro. O sea, son muchas cosas que se estudian, pero no tengo ejemplos. El deber ser... Que no te la juegue, ponlo ocupación de espacio a nivel de tal sitio que puede corresponder con un sospecha de un maligno. Exacto, ese es el pero no me ponga la histología, porque la histología no te lo va a decir las imágenes.
Bueno, sí. No te lo va a decir. Es mucha cosa. Es más, los patólogos se confunden viendo la muestra. Claro, el deber ser es que el informe diga en su conclusión o simplemente haga la descripción de lo que se está viendo, que es el informe, Eso. y a correlacionar con clínica, con Porque esto es, clínico, con muchas ¿se cosas. inclina la balanza o un maligno? Exactamente, o a lo que sea, pues la imagen a correlacionar, porque sí está en bibliografía cómo se ve ese astrocitoma, neuroblastoma, No, claro. cómo se ve en resonancia, cómo juega, y esto no es solamente con un estudio de entrada. O sea, si él hace solamente una tomografía o una resonancia, debe de apoyarse para terminar de tener el diagnóstico. Bueno, aquí está la tomografía previa, la simple con contraste, el resto de los paraclínicos. Bueno, en el próximo bloque vamos para la sección de mitos y verdades de temas, que en este caso serían los mitos y las verdades de los estudios de imágenes, con contraste y sin contraste. Pero eso me lo vas a responder en el próximo bloque. Y por supuesto vamos a hablar de Farmacia SA del Oeste, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, Centro Comercial Canaima. La Farmacia SA del Oeste es una farmacia que no solo tiene los productos farmacéuticos, los de higiene personal, los de uso variado, sino que también tiene un personal calificado y muy profesional, que juega a la empatía contigo, donde te ayuda a resolver ese problema donde tú estás acudiendo a la farmacia, que por lo general es para buscar un medicamento. Pero si tú también quieres buscar otra información, la Farmacia SA del Oeste te la da. Y cuenta con delivery, trabaja 24 horas al día, alquila concentradores de oxígeno, tomas de tensión, determinaciones de tensión y también despistaje de diabetes. Entonces ya sabes, la Farmacia SA del Oeste, ubicada en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, Centro Comercial Canaima, está diseñada y ubicada para solucionar tu problema en el momento que tú requieres. Fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación, ya regresamos con los mitos y verdades de los estudios de imágenes, con contraste o sin contraste. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en el último bloque de La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, y el tema de la noche de hoy, los estudios de imágenes, con contraste o sin contraste. El primer mito o una verdad, el contraste, ¿hace daño o no hace daño? Si no tienes las condiciones dadas, te puede hacer daño. Okay. Si reúnes las condiciones necesarias, te va a hacer mucho, te va a hacer un beneficio enorme porque es lo que necesitas. Ok, muy bien. Si yo he consumido algún alimento, ¿me puedo colocar el contraste o tiene que ser en ayuno? Como todo medicamento, cualquier cosa que yo ingrese al cuerpo por protección debería de tener por lo menos unas 4 o 5 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque muchas veces el medio de contraste te puede dar náusea, tiene un sabor óxido en la boca, entonces tienes náuseas, acostados, vomitas, puedes broncoaspirar. Entonces eso hay que también protegerlo. Ok. Los aparatos de tomografía y resonancia son diferentes. Sí, señor. Entonces la gente cuando hablamos de resonancia tiene un miedo. Es una caja que me da miedo el sonido para aquí y para allá. En esos casos, ¿cómo hacemos para que el paciente, si requiere la resonancia, se realice el estudio con confianza? Sedación. La respuesta más rápida es sedación, paciente que tenga claustrofobia, que tenga ansiedad, hay pacientes que son hipertensos y que la ansiedad produce que eleve el ritmo cardíaco, tampoco es beneficioso colocarlo allí, e inmediatamente solicitar una cita con sedación. También aquí en el área próximamente se va a abrir de nuevo la resonancia abierta, en Policlínica San Javier específicamente. Sí, vamos a tener. Sí, próximamente, Dios mediante. No tenemos fecha. ¿Para no este tenemos año, fecha, pero para el año que viene. Para el año que viene, Dios mediante. El modelo del equipo influye mucho porque es un modelo tipo C. El paciente, si son extremidades o una región anatómica que no es tan superior, pues la cara queda por fuera y puedes pasar a un familiar, el campo magnético es más bajo, entonces es más llevable. Okay. La otro mito que hay con respecto a los resonadores. Es una caja cerrada que tiene el sonido y el paciente no puede quedarse tranquilo. En esos casos es necesario, si hay movimientos involuntarios, sedar al paciente. Sí, sí, porque uno de los artefactos, de los artificios que hay en la imagen de resonancia es el movimiento involuntario o voluntario. Pero el movimiento como tal simplemente me daña la imagen y no es diagnóstico.
El tiempo de aplicación del tratamiento, de realizar el estudio. Tomografía, ¿cuánto tiempo demora? Y resonancia, ¿cuánto tiempo? De acorde al tipo de tomógrafo, puede variar entre 30 segundos o 18 segundos una tomografía de cráneo, una tomografía de tórax unos 12 segundos, el barrido, estamos hablando del barrido como tal. Cuando aplicas el medio de contraste, pues esto aumenta porque multiplicas el tiempo de barrido, pero también entendemos que hay una preparación, colocar el contraste, los elementos, el inyector, bueno, todas estas cositas, y hay un periodo de eliminación en algunos estudios, como es la urotomografía o el abdomen pelvis, que tiene una eliminación de 15 minutos, los espera el paciente 15 o 20 minutos, los espera acostadito en el equipo, puede sacar la mesa para que él no quede dentro y así aminoras un poco la ansiedad. En cambio, en resonancia, una resonancia puede durar unos 20 minutos, 30 minutos, si es un abdomen pelvis, 1 hora, 45 minutos. Todo va a depender también de... Tomografía es segundos, resonancia es Sí, minutos. claro. Ahora los cortes. Habla mucho de los cortes, 16 cortes, 32 cortes, mientras más cortes, mejor. ¿Qué es lo ideal para decir que el estudio está bien realizado? El tipo de estudio que está solicitando. Si yo voy a hacer una fase angiográfica, mínimo debería de estar utilizando un tomógrafo de 16 cortes. Eso es lo mínimo. Exacto. Lo que son los cortes en los tomógrafos, primero que nada, es la cantidad de bananas de detectores que tiene y es el tamaño de barrido que yo voy a obtener en un giro de 360 grados. Entonces, si yo tengo más cortes, en un tiempo más corto, con un solo barrido, agarro un tramo más largo. Ahora, el 70% de los estudios de tomografía de rutina, yo los puedo hacer en un tomógrafo de 6, de 4 cortes, de 8 cortes. ¿La calidad es distinta? Sí, o sea, eso es una realidad, es distinta, pero ¿es de mala calidad algo de 6 cortes? No, no lo es, simplemente que vas obteniendo mayor calidad o mayor resolución en tomógrafos más grandes, pero no me limita a realizar una tomografía que yo lo haga en un tomógrafo de menos corte. Eso es importante. Ok, otra pregunta. ¿Cómo sabe la persona, tanto el médico, el familiar y el paciente, los centros donde hay tomógrafos y resonadores que realmente valen la pena invertir ese dinero en el estudio? Repito, tiene que ver es con qué tipo de estudios es el que te vas a realizar. Si es una tomografía, ¿dónde sé en la ciudad que hay tomógrafos de calidad que vale la pena que yo lo envíe a ese sitio? Prácticamente todos. Ya en la ciudad no todos los hay tomógrafos ni muy viejos ni de muy poquitos cortes. La tecnología en Barquisimeto es bastante buena, inclusive mejor que en muchas otras ciudades del interior del país donde la gente cree que no, voy a viajar hasta... No, la tecnología que hay aquí está muy buena. Policlínica San Javier, Hospital Adventista, Ramón Cañizales, Canaval, Bar. Sí, te hago la pregunta porque esa pregunta nos las hacen a nosotros. Doctor, pero ¿dónde usted me recomienda el estudio? ¿Dónde usted cree que es mejor? Y entonces uno no tiene información de todos los centros como están los tomógrafos. Y tú, que eres un especialista en la materia, los médicos sabemos muy poco de imagen, porque no somos especialistas en imagen. Nos dejamos llevar muchas veces por la información del imagenólogo y uno que otro que tiene un entrenamiento al BCD. Entonces es muy importante eso, que tú me estás diciendo que en la ciudad los tomógrafos de todas las clínicas donde la realizan son de buena calidad. Y los resonadores también. Sí, claro. De hecho, la resonancia aquí es muy buena. Aquí la resonancia tiene el Hospital Internacional, tienes el IDB de Barquisimeto, tienes Clínica Santa Cruz. Vale acotar también que usted va a recibir un informe. Usted va de distintos servicios. Ya usted va haciendo cama sobre qué imagenólogo le gusta más la manera que informa, porque eso también está en el criterio del médico tratante. A mí me gusta cómo me informan acá, a mí me gusta cómo lo hacen de esta manera y tú te dejas llevar. Parte del trabajo que yo hago con la empresa donde voy adquiriendo los clientes es que la gente se comunique conmigo y a través de mi persona yo los voy guiando, no necesariamente porque haga o no haga el estudio. Yo te puedo dar información de resonancia que no estoy haciendo ahorita, te puedo dar información de eco, porque uno trata de tener la mayor cantidad de contactos y la idea es que el paciente se filtre a través de uno, a través de la empresa que tengo yo. Otro mito que hay, una verdad y un problema que hay comparativas. Cuando yo la pido comparativas, muchas veces o el paciente se le olvidó llevarlas o la entregó y no la compararon. En esos casos, ¿por qué ocurre? ¿El por qué? Dependiendo del paciente que no llevó la comparativa. En caso que lo llevó y no se la compararon y dice, es que yo le entregué CD a la institución
No, ya es culpa del personal Entonces, que hace el estudio, que no solicitó. eh, El deber ser es, yo recibo la imagen digital o físico, la descargo en la computadora. Nosotros tenemos que tener una computadora aparte del tomógrafo, porque esa computadora es donde nosotros vamos a introducir los estudios anteriores, vamos a tener toda la información en digital, que es lo que se está manejando hoy en día. Solicito los estudios, los exporto, los coloco y yo mando esa información a un correo del médico radiólogo, aparte de las imágenes que él va a visualizar. Él lo compartes, lo comprimes en una carpeta zip y lo mandas en un Gmail normal. Y el doctor va a descargarlo. Si no lo hace, bueno, ya si hablamos de culpa, de la palabra culpa, bueno, sería por parte de la persona que no lo solicitó o no hizo ese trabajo. Muy bien, quedan 2 minutos. Otra cosa que me mandan el CD, no me abre el bendito CD. ¿Por qué? Mira, no tiene... O estoy en un hospital y no tengo la computadora. No, gracias a Dios ya los hospitales todos ya tienen su computadora en el servicio, la mayoría de emergencia, sí, nosotros trabajamos directamente en el central y ahí hay computadora. ¿Qué pasa? No solamente es... En la consulta mía de oncología de Pastor Oropesa no tengo computadora. Bueno, mira, tiene que ver mucho también, es que hoy en día la calidad de los CD y todo lo que está entrando al país, hay mucha copia. Podemos tener un CD de marca Pico, HP, y no lo es. Es un CD chino que lo troquelan y lo mandan. ¿Pero es necesario que yo tenga internet o eso es un mito que tengo la conexión de internet? No, la mayoría, sin conexión de internet la mayoría de los CDs que salen de un servicio de imágenes vienen con un visualizador en el CD y tú lo abres. Lo que se recomienda es que usted, como ya médico especialista, su computadora tenga mínimo un Radiant, que es uno de los servicios gratis, lo descargas y no necesitas internet, él te va a leer la información DICOM. El DICOM es la manera en la que viene la imagen médica y de ahí tú la procesas y haces un MPR en tu computadora. Pero es muy importante que tu computador tenga ese programa. Es tu base. Es mi base. Es la base. Muy bien. Bueno, recomendaciones finales para este tema. Estudios de imágenes con contraste o sin contraste. Rapidito. Lo que necesita el paciente, que no dude en preguntar, que haya una interacción entre el médico tratante y el médico radiólogo o el coordinador del servicio, que se coordinen mejor los estudios y la utilización del medio de contraste va de acuerdo a en qué condiciones va el paciente, en cuál es la realidad del estudio que se está solicitando y la realidad tanto de los familiares, si tienen o no tienen el poder adquisitivo, eso también cuenta a pesar de que la gente crea que no. Okay. En una oración, ¿cómo me cierras este tema de la noche de hoy? La balanza riesgo-beneficio. Muy bien. Bueno, agradecido contigo. ¿Redes sociales dónde localizar? @soluciones y proyectos DL, de Daniel Lozano, @soluciones y proyectos DL, y por WhatsApp, 0424-548-9099, Lozano Imágenes. Bueno, ya saben, aquí tenemos a Daniel, especialista en imágenes, tiene un centro y ayuda a canalizar todos los estudios. Bueno, también damos las gracias a los patrocinadores de la noche de hoy, como es Farmacia SA del Oeste, a tu lado donde estés, la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, y CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones. Me voy con Dios y los dejo con Dios. Bendiciones para ustedes y espero que este programa fue de su agrado. Escríbanos por el 0414-310-3859 o el 0412-052-0840 o las redes sociales @oncología José Gregorio o Vida y Salud BQTO. Feliz noche para todos. Vida y Salud llega en nombre de la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, Graduaciones Montesco con José Montesco, CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, y Farmacia SA del Oeste. Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el Dr. José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien.